tienes aquí una temperatura 1, una presión 1 y acá abajo normalmente una presión 2 nada más. Vamos a sacar la T2. Sí. O sea, en un ejercicio en el que teníamos que sacar la T2, pero teníamos que sacar, por ejemplo, entropía de cada material con la T1 ideal y la T1. Y luego sacábamos la temperatura real. Ahí está. Pero es acá. A ver. Si es que tienes, bueno, digamos que tienes C1, C2, C3, C4 gases. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolverías esto? Tienes que preguntarte primero si es isentrópico. Si es que es isentrópico, que es el caso que tú me estás diciendo, sacas con esto una entropía. Una entropía 1 que es función de ¿qué? De T1 y de P1. Y también de una vez ahí mismo, una H1 que si es que es real, es función de T1 y P1 o solamente de T1. ¿Ok? Ese es el primer paso que tienes que hacer. Primer paso. Segundo paso es decir que S1 es igual que S2. Entonces, una vez que tienes este S2 ya despejado, es decir que esto es igual a T2, esto es igual, ¿no? P2. Entonces de ahí sale T2. ¿Ok? De ahí sale un H2 ideal. Todo ideal, ¿por qué? Porque está diciendo que S1 es igual a S2 ideal. No sale T2, sale T2 ideal y se Ideal. T2 real. Primero hasta aquí. Luego vemos esto de aquí. T2 ideal y P2. Si es que estoy diciendo que todo esto es un gas real. Ese sería el segundo paso. Yo diría que este es el segundo paso. Este sería el tercer paso. ¿Sí? ¿Está claro? De ahí sí viene el que tiene una eficiencia, tiene que haber una eficiencia o algo. Entonces la eficiencia es igual al H2 ideal. Bueno, depende si es esta es una expansión, ¿no? Sería entonces el real menos del 1, el H2 ideal menos del H1. De ahí sale esto. Solo de ahí. O sea, justo esa era la pregunta. Si no me dan una eficiencia isentrópica, entonces hay casos que tengo que asumir. Si no tengo una eficiencia isentrópica, quiere decir que aquí te tiene que dar dos datos. Pero nunca, o sea, si es que no solo tuviera un dato como tal, en este caso. ¿Cómo? Déjenme escuchar. Si solo tuviera un dato, o sea, en la salida, en este caso sería solo el P y asumiría isentropía. Entonces ahí no podría ser. Tiene que decirte que es isentrópico Ya, o ideal. Ajá, pero ahí queriendo sacar una entalpía real, pero sin tener. Pero tiene que darte este dato. No, Si no te da ese dato es imposible. Esto no es magia. Ajá. Solo se puede sacar lo que es posible. Lo que te puede decir es que trabajes todo como ideal, entonces ya te quedas solo aquí nomás. Entonces, el trabajo ideal aquí es igual a ¿qué? W2, perdón. H2 ideal menos H1. El real saldría acá. Trabajo real H2 menos H1. ¿Sí? Si es que no te da la eficiencia es imposible. No puedes hacerlo. No se puede. ¿Okay? Entonces esto es importante que algo que funcione en las mezclas y que, o sea, que no funcione en las mezclas, diría, es que la entalpía y la entropía siempre tienen que estar en función de T y P. ¿Sí? Siempre. No. Yo sé que para cuando era una sustancia pura, yo podría decir que T2 es función de H, por ejemplo. Pero no, aquí no se puede, no. Siempre así. ¿Por qué? Porque cada componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, puede tener una diferente entropía, la misma T. Entonces, si que tú les pones al revés, ya no coinciden. ¿Ok? El estado de referencia es el mismo. Entonces, eso nada más. Tengan mucho cuidado. Créanme que esto lo repito muchas veces y por ahí alguien se lo olvida. Entonces, trata de tener eso siempre en la mente. ¿Ok? ¿Sí? Yo recomendaría que suban todos los ejercicios. Todos los ejercicios. Si tú resuelves un ejercicio, te aseguro que te va a ir bien. Si te falta uno, posiblemente no te vaya bien. ¿Ok? Sí. ¿Y qué pasa cuando se tiene? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría cuando se tiene dos salidas y en ambas salidas solo un dato? ¿Cómo sacar? Digamos que tienes aquí
una salida. Puede haber dos opciones. Puede ser que tengas una salida aquí y acá. ¿Sí? O puede ser que tengas una salida por la mitad más o menos. Entonces depende. De que tienes una salida, como en este caso, y esta salida se divide para los dos, esto no cambia nada. ¿Por qué? Porque toda la masa, o sea, esta de aquí en realidad es masa de entrada, masa de, a ver, sería... Ay, no traje borrador. Ya voy a ver borrador. Bueno, ahorita lo hago así. Sería masa de salida, masa de entrada, masa de salida, masa de entrada. Como es la misma, sacas factor común y eliminas. Pues no pasa nada, porque toda la masa atraviesa. ¿Sí? En el caso de que el cambio salga antes de que se termine la expansión, ahí sí tienes que ver cuánta masa atravesó todo y cuánta masa atravesó solo esa parte. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo ahí no va a poder eliminar, perdón, la eficiencia no va a poder eliminar lo que son las masas. ¿De acuerdo? En un gas ideal, muchas veces las eficiencias se reemplazan con las temperaturas, pero eso es cuando es a mano. Cuando estás en el ISO siempre va a ocultar. Pero si ustedes ven en el que reemplazan las entalpías con temperaturas, eso solo en gas ideal. ¿Por qué? Porque en gas ideal H2 menos H1 es igual a Cp T2 menos T1. Y como es el mismo Cp, se elimina, entonces quedan temperaturas. Pero como nosotros hacemos, siempre leemos H's, ¿por qué? Porque decimos que el Cp no es constante, lo cual es cierto, el Cp puede acercarse a lo constante, pero no es totalmente constante, entonces siempre hacemos con H's. ¿Ok? Y si en un caso me diera solo un dato de entrada y dos de salida y me decía que Ahí está, trófico. Pero Pero hay una cosa que siempre se equivoca. Voy a ver mi borrador porque eso. Por ejemplo, si es salida, se supone que esto es lo que está explicando el chico. No, por ejemplo, ya estás trabajando con la fórmula de H1, H2, entonces este H2 ya fue despejado tomando en cuenta esto y esto. Pregúntale, yo sí lo entiendo. No, pregúntale, te voy a seguir pegando hasta que le preguntes. Pero si está tan seguro, porque quieres que acabe. ¿Por qué ponte yo estoy bien? Yo te la entiendo. A ver, teniendo las condiciones de una turbina o de un compresor, lo que sea, puede que tengas la salida de P2 y T2 y solo P1, por ejemplo. Puede que tengas una eficiencia, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo haríamos ahí? Digamos que este sea aire, ¿sí? Digamos que este es TS. Ok, entonces tienes dos niveles de presión. Entonces, en teoría, este es tu punto 2, el de aquí, porque este conoce. ¿Sí? Pero aquí tienes dos opciones. O este es real, y si es que es real, este sería el camino. O este es ideal, y si es que es ideal, este sería el camino. Eso tienes que confirmarlo con el resto de datos. Te dice que es ideal, este es el camino posible. Si te dice que es real, el camino es este. Entonces, digamos que es ideal. ¿Okay? ¿Cómo sería ahí? Es S2 función de T2, P2
S2 es igual a S1 y el resto igual. Y es que no fuera real. Ya. Ah, no, perdón, es que no, es que fuera real, si no fuese ideal. Tuviera que darnos una eficiencia. ¿Cómo? Tuviera que darnos una eficiencia. Tendría que darnos una eficiencia y con esa eficiencia, se me perdón. Y con esa eficiencia, Sacarla, sí. sacar, ¿ok? ¿De acuerdo? Nunca ese camino puede ser posible. No se puede. Eso no se puede. Entonces tiene que ser, o crece o se mantiene, pero no puede decrecer. ¿Ok? Ese puede ser el caso. ¿Qué más? Dígame. Y no sé si nos puede explicar eso, o sea, cuando asumimos, cuando es ideal o real, ¿Cómo? o sea, cuando una mezcla real, pongamos un nitrógeno, ¿cómo se puede usar? ¿Cuándo usar real o ideal? Con las condiciones críticas, ¿no? Hay algunas formas, pero bueno, o sea, en realidad la temperatura crítica, eso les puede servir, aunque la temperatura crítica de la mezcla es igual a ¿qué? A YI. Aquí sí solo Y, no puede ser la fracción máxima, fracción molar, por T crítica I, por ejemplo. Ahí te va a salir una sola, igual a presión crítica. Entonces ahí te sale una sola y ves que es menor. Ahora, una cosa que siempre tienes, pero esto ya es un poco más... yo, sinceramente, es suficiente si analizan el mismo que este siguiente criterio. Componente 1, componente 2, componente 3. Temperatura crítica, presión crítica. Y aquí también Y le pusiera yo. ¿Ok? Compara uno por uno. Es que un componente, un compuesto, supera el 10%, ya es importante en la mesa. Es que 1 o 2, casi no es nada importante. Primer criterio. Segundo criterio. A ver, una de las cosas, ¿qué creen que es lo más difícil de ser ingeniero usted? ¿Ah? Sí, sobrevivir. ¿Cuál? El criterio. ¿El criterio para qué? Para tomar decisiones de si es real, no es real, cómo trabaja el fluido. O sea, pero en general, no solo de aquí, ¿no? En general. El criterio para tomar decisiones, sí puede ser por ahí una... ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? O sea, querer optimizar cada proceso que hagamos, porque siempre, digamos, tenemos un proceso y queremos hacerlo más fácil, facilitar La parte de optimizar. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué función? Que no muera nadie. O sea, hacerle hablar de ellos fácil a la gente. No hay que ir preso también. ¿Qué más puede ser? Sí, pues ir preso. No como, por ejemplo, un doctor, eso es más complicado. Ellos sí ahorita cambiaron la ley un poco y hasta pueden ir presos. Nosotros tal vez presos No es tanto. difícil que te comprueben, porque no hay peritos. No hay, Interesante. sí, no hay peritos en realidad tan, ¿cómo que digo? Tan buenos como para comprobar. Pero bueno, sí. En África, creo que en Sudáfrica, creo que era que la forma en la que probaban las cosas, sobre todo los, por ejemplo, haciendo un puente, y traían al ingeniero debajo del puente, eso que se supone que debía aguantar el puente. Y si no se cae, pues está bien. Pero bueno, digamos que también es una cosa que puede ser eso, o sea, que funcionan las cosas. ¿Qué más? Que lo que realicemos sea sencillo, pero que tenga lógica, que no debemos de ninguna ley. Sí, ok, sí. Porque imaginación es súper grande, ¿no? Ya que se puede hacer y que sea sencillo. Generalmente lo sencillo está bien hecho. Cuando no es sencillo, tiene mucha incertidumbre, comienza a sacar todos los modelos matemáticos, tratar de ajustar todo, como las ecuaciones de estado. No hay una ecuación de estado que esté tan bien hecha que cubra todo. Ok, eso también es muy difícil. ¿Qué más? Pensar de manera fácil.
Disculpa. Esa no era fácil, sin complicarlo. Ver las cosas de manera. Es muy difícil también. Sí, creo que es una de las cosas que es más o menos lo que sea. Sí, es muy complicado. Ver las cosas fáciles es porque ya dominas el tema. O sea, una de las cosas que traten ustedes de entender que cuando... No solo temas, ¿no? Pero cualquier cosa. Es que tú puedes indicarle a... Yo siempre a mis tesistas les daba así, ¿no? Cuando van a defender el grado, les digo, a ver, por ejemplo, mi última tesista hizo un trabajo excelente, la verdad. Yo creo que en esa edad yo no habría podido hacer eso. Mucho mejor que yo, lo que yo pude haber hecho en esa edad. Excelente, son dos chicas, son muy, muy buenas, muy, muy buenas. Y les digo, el trabajo era muy complejo, tenían que ver las fuentes de gas de todo, no del Ecuador, sino de toda Sudamérica. Sacaron el potencial de metanol, de producción de metanol de los pozos, eso sí, de todo Ecuador. Mucha simulación de procesos, mucha un análisis multicriterio que se iba de mis manos, tuvimos que ver a alguien que me ayude. Una tesis muy, muy buena. Y ella me dice, Inge, ¿y ahora cómo es para la exposición? O sea, olvídate todo lo que aprendiste, lo que hiciste en tu tesis. Si es que tú puedes coger a tu hermano de 10 años, explicarle tu tesis y hacer que te entienda, es porque tú la dominas. Si no, no. Es que tú me vienes con cosas de que sí, que por acá la entropía no me interesa nada. A ti te interesa para que los cálculos tengan sentido. Pues no hay más. Entonces eso es tratar de, cuando dominas algo, lo sintetizas tan bien que puedes explicarle a tu hermano menor o a tu novio que no estudia ingeniería o a tu hermana menor, no sé, alguien que no tenga este conocimiento, es porque en realidad lo dominas. Si no, no lo dominas. Si es que no tienes esa capacidad de comunicar, es porque le entiendes algo, pero no lo tienes a dominar. ¿Ok? Entonces es muy difícil, sí, lo que dicen, de tratar de que las cosas sean fáciles. Y creo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Para mí, el tema más complejo, y eso es un tema personal, o sea, cada quien piensa distinto. Lo que ustedes dicen tiene razón, es cierto. Para mí, lo más difícil de la ingeniería es asumir. Para mí, o sea, asumir es... ¿Por qué es difícil asumir? Es porque el supuesto que tú tomas, la asunción que tú tomas, esa es tuya. O sea, tú puedes culparle a la fórmula que estaba mal, tú puedes decir el software se equivocó, tú puedes decir lo que sea, pero el proyecto tiene componentes en los que tú asumes algo y esa es tu decisión. Esa es tu responsabilidad. Y si es que logras sacar un proyecto con un supuesto que tú asumiste, es también tu logro, es tu reconocimiento. Igual si es que no, pues ya nada. Entonces, tienes que asumir también que asumiste mal un punto. Entonces, esto es lo que está acá. Tú debes tener un criterio suficientemente sólido para decir, ok, bajo este criterio, yo creo que este es ideal. O yo creo que bajo este criterio, este es real. Y créeme, que si es que yo asumo una cosa y tú otra, pero si es que tú me convences de que tu asunción estuvo bien, yo te voy a poner bien, no me hago lío. Esa es la parte del ISLO genial, que simplemente cambias algo en el algoritmo y ya se puede corregir y te puedo calificar igual. ¿Sí? Entonces, esto es lo que para mi punto de vista, esto ya es personal, es lo más difícil de ser ingeniero. Asumir. Y de cualquier profesional. ¿Saben cuál es el problema? Ustedes se van a topar muchísimo cuando tengan un trabajo, cuando tengan un equipo de trabajo. Siempre hay gente que se quiere sacar la responsabilidad. Siempre. Es que no me dijeron, es que lo que pasa es que esto tenía que hacer tal persona que ya se jubiló, o ya no está en la empresa, o ya la despidieron. O sea, siempre tiene la culpa el que ya no está. Siempre tienen la culpa el que no habla el idioma, el que ya se jubiló, el que lo despidieron, siempre tienen la culpa. Entonces, una de las cosas que yo creo que como ingenieros ustedes deben sacar adelante y tener como una cualidad es, mira, esto es mi decisión, yo asumí y si me equivoco, me equivoco. Pero si es que lo hice bien, también quiero un reconocimiento por haberlo hecho bien. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes tienen aquí.
¿Cuál es el criterio? Para asumir algo necesitas un criterio técnico, porque tampoco puedes asumir por asumir, porque está mal también. No puedes decir, es que yo creo que es así, eso ya es adivinar, y esto no es magia, ¿ok? Tienes que tener un criterio técnico. ¿Cuál es el criterio técnico de es real o no es real? ¿Cuál es el criterio técnico de que algo sea ideal? Porque un gas ideal. Técnico. Algo que, en lo que tú no te vas a equivocar, porque es técnico, o sea... Ok, las presiones tienen que ser bajitas. Esta presión, si es que es muy alta, se hace real, ¿cierto? Si es que es muy alta, se hace real. Si es que es muy alta, se hace real. Si es que es bajita, es ideal. Es ideal, es ideal. Con la temperatura, si es que es alta, es ideal. Si es que es baja, sí. Eso es. Ese es el criterio técnico. Con base en ese criterio técnico, tú deberías poder decidir. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tan bajo? ¿Qué es bajo y qué es alto? ¿Qué es bajo y qué es alto? Esa es la pregunta. Tiene que haber un nivel de referencia. ¿Perdón? Tiene que haber un nivel de referencia para considerar. Tienes que tener un nivel de referencia. El nivel de referencia te da el punto acá o el punto acá, cualquiera de los dos. Entonces tú dices que el P1 es tanto y el T1 es tanto. ¿Ok? El P1 es tanto y el T1 es tanto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Es muy, muy importante. Digamos que es en esta expansión, ¿ya? Digamos que es una compresión, de hecho, un poco más. Ya para cambiar de máquina, una compresión. Entonces aquí tienes un P1, T1 y un P2, T2. Ok. Pregúntame. Aquí traten de pensar un poquito y responder. Pero no respondan de uno, traten de pensar un poquito. Si yo no tuviera problemas, esta es una compresión, ¿no? Solo piensen por un momento en la temperatura. Olvídense de la presión, solo la temperatura. Si es que, solo la temperatura, claro. Si es que aquí el gas por temperatura es ideal, ¿acá qué va a ser? ¿Por qué? Solo piensen en la temperatura, por favor, olvídense la presión. Si es que abajo es ideal, es una compresión, dijimos, ¿no? ¿Ah? Solo temperatura, no me dirán que la presión nada. Se calienta, entonces, ¿qué va a ser? Es real, no, ideal. Porque se calienta, mira, ¿qué dijimos? Se calienta, se hace ideal. Si partiste de ideal, solo temperatura, si partiste de ideal, aquí, y se calentó, va a ser más ideal que nunca, va a ser más ideal que antes. ¿Por qué? Porque se calentó más. Veamos la presión. Partiste aquí de ideal. ¿Qué pasa de acá? Ya olvídense la temperatura. Partiste de ideal. Podría ser, ahí sí, que se haga real. O podría ser que no, dependiendo de qué, ya vemos después. Pero sí, eso traten de ver. ¿Sí? Trata de entender esto de acá. Si es que esto de aquí real, la temperatura, ¿qué pasa arriba? Podría llegar a ser o podría mantenerse real. ¿Ok? ¿Sí? Eso trata de ver. Si es que tú evalúas temperatura aquí abajo y ya te sale ideal, ya no tienes que evaluarla arriba. Porque ya por temperatura no va a haber problema. Tal vez la presión sí, entonces evalúas presión. ¿Ok? Ahora juntos. Ok. Presión, temperatura. ¿De acuerdo? Vamos en el caso en el que sea ideal aquí. Por presión y por... ¿Qué pasa con la presión y la temperatura? Que la presión a la que está en el punto 1 es muchísimo más pequeña que la presión crítica del fluido, ¿cierto? Y la temperatura es muchísimo mayor a la temperatura crítica del fluido. ¿Qué pasaría arriba? La temperatura va a seguir siendo ideal, pero la presión puede llegar a... La temperatura se va a hacer ideal, pero la presión podría dificultar las cosas. ¿Sí? Si tienes una campanita más o menos así. ¿Ya? Perdón.
digamos que es un gas, está de aquí, la presión, dijimos que es ideal, aquí está ideal, ¿sí? ¿Sí? Ideal, ¿no? La presión está aquí, esto es P1, esto es P2. ¿Qué pasaría? Podría ir más o menos por acá. Podría ir más o menos por acá. ¿Ok? En términos generales, el concepto, aquí me diría, o sea, yo desde este punto de vista, diría, sí, o sea, sigue siendo ideal, está lejos de las condiciones. Se está alejando más de la campana. Yo me iría por lo ideal. Obviamente que tengo que tener lo que tú decías, un concepto de referencia, como para saber. ¿De acuerdo? Ahora, si es que, por ejemplo, yo me acerco mucho, es la presión tan alta, que yo me acerco mucho a las condiciones críticas, o las supero a las condiciones críticas, yo diría, ok, me voy a poner a analizar, ¿qué tan caliente está el gas? Está muy caliente, en comparación de las críticas, sigue siendo ideal, ¿de acuerdo? Ahora, miren lo que pasa. Las compresiones no son así nada más. Las compresiones son así. ¿Sí? Con enfriamiento. Que tienes un enfriamiento aquí, ya se hace raro. ¿Qué pasa aquí? Tienes una presión alta, ¿y qué pasa con la temperatura? Tiende a acercarse a la campana, se hace real. Pero ustedes, ahí viene el criterio. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo que saliendo a esta P1 y a esta T1, comprimía esta P2 y era ideal. Pero aquí me dice que es real. Sí, pero es que hay un enfriamiento. No es directo. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio. Hay un enfriamiento. Debo cambiarlo totalmente. Si es que simplemente comprimo. Hagan de cuenta que esto en físico-química, supongo que lo vieron. No importa cuánto le comprimas a un gas, nunca se va a hacer líquido a menos que alcance las condiciones de temperatura crítica. No importa cuánto le comprimas, no importa. Imagínate si fuera así el aire, por ejemplo. ¿Cómo es que el aire mueve, por ejemplo, algo tan simple como una bomba neumática puede levantar ¿Han visto cuando van a hacer los talleres de mantenimiento de los autos? Va ahí una Ford F50 gigante. ¿Cómo le levantan? ¿Y cómo es que no se cae? ¿Qué tiene ahí? ¿Agua? Aire. ¿Y por qué no le da miedo al Señor? Que se comprima tanto, que llegue a las condiciones críticas y que se haga líquido y el volumen se haga tan pequeño que no se vaya nada y se caiga todo eso ahí. Que se licúe el aire. Por más presión que le pongas. ¿Por qué no le da miedo al mecánico eso? Porque las condiciones del alrededor no dan como para que... ¿En qué? Ok, las condiciones de qué? Del alrededor está bien, pero de presión o temperatura. Temperatura. De temperatura. Pero de presión sí, que es un carrísimo. Entonces va a ser ideal eso, va a ser ideal. La temperatura incluso cuando se comprime, porque es acción y reacción, se comprime el aire, se calienta más ese gas. Entonces no va a cambiar de fase, por más que le hagas. No va a ser, se está alejando de su fase. ¿De acuerdo? Si hay reglas, por ejemplo, dice la 10 atmósferas, es una regla que sí puede acercar, pero es mejor que tú puedas, gas a gas, irle analizando. Hay una técnica que es un poquito más, como les decía, pueden multiplicar esto por esto y sumar acá, esto por esto y sumar acá y comparar con P1 y T1. ¿Sí? Que quieren hacerle solamente de uno. Puede funcionar también. Y a cada uno multiplicada por esto, aquí tienes una sumatoria, tienes una T crítica de la mezcla. Una sumatoria y una P crítica de la mezcla. Compara con acá, ¿es mayor que la P crítica de la mezcla? ¿O es menor? ¿Es mayor? Es menor. ¿Es menor? Es igual. ¿Ok? Pero ese es el criterio.
normalmente, es que tú tienes un compuesto, digamos, el propano-butano, por ejemplo, que es el gas licuado a petróleo. Ese gas tiene que enfriarse, comprimirse, enfriarse, comprimirse, enfriarse, comprimirse para que se haga líquido. ¿Bien? Entonces, este es el criterio que ustedes deben usar. Comparar uno por uno. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Es que las condiciones reales son más seguras. Sí son más seguras. ¿Por qué? Porque la ecuación de estado, ¿te acuerdan de la más simple, que era la de Van der Waals? ¿Qué decía? Que si nosotros eliminábamos el A y el B, que eran los constantes de Van der Waals, quedaba como un gas ideal. Entonces quiere decir que en una ecuación de estado compleja está contenida la ecuación de gas ideal, pero viceversa no. ¿Más seguro usar una ecuación real? Sí, sí, más seguro.